Proyectateradio.com. Mi psicólogo, la vida desde otra perspectiva, con Juan Pablo Arredondo. Iniciamos sesión. Muy buenos días, chiques. Hoy estamos encantados de la vida, como siempre, aquí con ustedes. Hoy es viernes 27 de abril. Pues ya un mes más que se va. Prácticamente estamos a escasos días ya del quinto mes del año. Hermoso mes. No sé si es porque me gusta nada más porque es bonito o porque yo nací en ese mes. Entonces, pues ya a escasos días también, no solamente el mes de mayo, sino también de mi cumpleaños. Como siempre, es un privilegio estar aquí desde las instalaciones de proyectateradio.com en vivo y en directo, y que, bueno, pues nos puede seguir justamente a través de Proyectate Radio en internet. Nos puedes también seguir en Proyectate Radio por YouTube y, por supuesto, también en Facebook. Todo de Proyectate Radio. Claro, también puedes seguirme a mí en mis redes sociales, en Facebook como Juan Pablo Arredondo H, con la H es importante, en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo y por supuesto en Twitter como JP Arredondo H, para pues comentarios, para dudas, para todo lo que quieras tú pues compartir conmigo de tus experiencias, preguntas, comentarios, sugerencias sobre el programa. Siempre, absolutamente siempre son bienvenidas. Por eso, ¿por qué? Porque yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo. Acuérdate, esa es la idea de este programa, poder resolver dudas directamente para ti en función de lo que tú quieras, de lo que tú tengas, de lo que tú en un momento dado quieras saber o te esté pasando. Muchísimas gracias a Rosita. Sí, aquí estoy, Rosita. También a Mireya Jiménez, aquí estoy también. Y a Genoveva Ramírez, hola, buen día. Y Juan Pablo, diría los niños chiquitos, aquí estoy. Pues encantado, como siempre, vamos a empezar con la frase de la semana. Y esto, bueno, pues tiene un poco que ver con el tema de hoy. Creo que tal vez de manera indirecta, pero la realidad es que sí tiene que ver con el problema, con el programa de hoy. Dice: la mayoría de las veces mostramos lo peor de nosotros a quien nosotros decimos que queremos más. Tómale. La mayoría de las veces mostramos lo peor de nosotros a quien nosotros decimos que queremos más. ¿Quién tiene tu peor cara? ¿Quién ve tu peor cara? Tus peores humores, tus peores escenarios, tus partes tal vez más escabrosas, más oscuras. Pues la gente que está a tu alrededor, tus seres queridos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus hermanos, la gente que tú dices que quieres más, la gente a la que tú dices que más aprecias y más estimas, es generalmente a quien nosotros le damos nuestra peor cara. Tu mal humor, tu mal genio, tu histeria, tus gritos, esta intolerancia terrible que de pronto tenemos, a veces a quien más se las mostramos es a quien decimos que queremos más. Yo tengo ahí un trauma que se los voy a compartir, porque siempre he pensado que una persona, cualquiera de nosotros, que llega de su trabajo y del tráfico, cansado, fastidiado, harto, tuviste un mal día con tus empleados, con tus subordinados, con tus jefes, en la organización, en la empresa en la que estás, y además te tocó tráfico y demás. Mi pregunta siempre ha sido, pues, ¿qué culpa tiene tu familia de eso para que tú llegues en el peor humor, incluso en un peor humor que el que le mostraste a las personas que te pusieron así? Es decir, a tu jefe, a tus compañeros, a tus subalternos, difícilmente, entiendo que se puede dar, pero difícilmente les vas a dar esa cara a ellos. Y entonces llegas de mal humor por todo eso que te pasó en el día o por el tráfico, y a quien más mala cara le pones finalmente es a tus seres queridos, a los que, insisto, tú dices que quieres más. Esto me parece terrible, la verdad.
yo creo que deberíamos de, pues sí, contemplar de una manera mucho más clara, mucho más estrecha esta posibilidad de, pues hacer lo contrario. Digo, no quiero decir que le des la peor cara a los de afuera y a la mejor a los de adentro, pero sí por lo menos que empates la cara que les das a los de afuera con la cara que les das a los de adentro. Esta es la frase de la semana y bueno, viene un poco que ver con el tema de hoy que vamos a hablar justamente de uno de los peores y más acérrimos enemigos de los niños, enemigos de los hijos y que claro, por supuesto también de los adultos, porque esto no es aplicable solamente a los niños, también a los adultos. Sin embargo, bueno, es más fácil enfocarlo hacia abajo que hacia iguales. Y es este peor enemigo acérrimo que se llama la ansiedad. Hoy por hoy sabemos todos que la ansiedad juega un papel muy importante en la vida de todos. Está asociada directamente al tema del estrés, ¿no? De hecho, el estrés, una de las principales cuestiones que genera, pues es ansiedad, es esta sensación de incomodidad, esta sensación de nervio, que pues de pronto nos puede llevar incluso a faltas de respiración y a pensar que el mundo se nos viene encima, a tener problemas literalmente de salud, las famosas itis, ¿no? Es decir, todas las enfermedades que son tradicionalmente asociadas a las emociones, colitis, gastritis, dermatitis, enfermedades oportunistas pues de garganta y de estómago, estas enfermedades que finalmente dan cuando las defensas bajan y que justamente son la ansiedad, muchas veces las disparadoras, digamos, de estas enfermedades. Entonces, bueno, esta ansiedad es, insisto, uno de los enemigos más importantes de los hijos y a veces, sobre todo en el caso de los niños, creemos que se trata de otro tipo de problemática, de otro tipo de situación que se presenta con nuestros hijos y en realidad, si nosotros lo podemos desglosar bien y lo vemos bien, nos damos cuenta que se trata mucho más de un tema de ansiedad que, por ejemplo, un tema de conducta, ¿no? Por supuesto que la manifestación de la ansiedad será a través de una mala conducta, pero el origen en la ansiedad no es la mala conducta. Y ahorita yo voy a tratar de desglosar de la mejor manera posible el tema de la ansiedad, sobre todo en los niños, para que les vaya quedando suficientemente claro. De primera instancia tenemos que entender algo que es importantísimo. Los niños tienen un radar enorme, súper especializado, que capta cualquier tipo de onda, capta cualquier tipo de vibra. Prácticamente todo lo que perciben en el entorno ellos lo captan. El problema con ellos es que, como lo digo en otras ocasiones, su departamento de interpretación y de traducción aún no se ha formado. Muchos niños ni siquiera están en proceso de reclutamiento y selección de personal de esos departamentos que le enseñen o le ayuden a interpretar y a traducir lo que reciben. Cuando un niño capta todas estas cosas a través de este radar súper especializado, lo que hace es no entenderlo, no saber exactamente de qué se trata, por qué viene, de dónde viene. Esta cuestión de manejo de emociones, esta cuestión de identificación de emociones, que es una de las labores que como papás o maestros siempre tenemos con los hijos para enseñarles a identificar las emociones, qué estás sintiendo, por qué lo estás sintiendo, qué te lo provocó. En realidad se trata de miedo, o se trata de angustia, o se trata de ansiedad, o se trata de tal vez incertidumbre, o se trata de, no sé, impotencia, ¿no? Todo esto que de pronto se da para tratarle de enseñar a los niños el manejo de las emociones y la identificación de las emociones, finalmente también se da o es parte de lo que sucede con el tema de la ansiedad y con este radar enorme, súper especializado, en donde el niño finalmente capta lo que está viviendo del entorno, pero la realidad es que de pronto pues no sabe ni cómo, ni cuándo, ni a dónde, ni cómo se come lo que está sintiendo. Sabe que algo pasa, sabe que algo está mal, sabe que hay angustia, sabe que mamá está mal, tiene tal vez llanto, realmente se enoja, grita, pero él no puede interpretar, no puede traducir. Mi mamá está molesta porque mi papá llegó tarde ayer y tomado, ¿no?
Solo sabe que algo pasó, solo sabe que tal vez tomar es muy malo, solo sabe que tal vez la hora de llegada es horrible, tal vez los niños a veces, y esto es cierto, hacen algunas asociaciones porque dices, híjole, mi papá se llevó el coche y vino sin coche porque llegó en Uber y mi mamá se enojó. Entonces, por lo que mi mamá se enojó es porque mi papá no trajo el coche, cuando en realidad se enojó porque vivió o porque llegó tarde. O tal vez no bebió o sí bebió y eso no es el problema. El problema es que finalmente no avisó que iba a llegar tarde. Tal vez la mamá no tenía ningún problema en que llegara tarde, llegara en Uber y llegara tomado, pero no avisó. Entonces el niño lo único que percibe son estas ondas terribles de enojo, de molestia, de indiferencia, de jeta, de respuestas que de pronto se dan mal, y el niño no entiende nada. Pero esto, ¿por qué lo menciono con tanto énfasis? Porque todo esto que un niño capta y que generalmente no sabe interpretar y no sabe traducir, automáticamente se va a convertir en ansiedad. Y la ansiedad, como lo vengo diciendo y como lo estoy planteando en este programa, es tal vez el enemigo público número uno de los niños, porque es de ahí de donde se derivan gran cantidad de problemas en los niños, gran cantidad de problemas de actitud, de conducta, de comportamiento, es a través de la ansiedad. Y yo voy a hablar básicamente de los 5 síntomas principales de ansiedad, es decir, cómo se manifiesta la ansiedad en los niños. Y después voy a decir cuáles son las causas principales que llevan a los niños a experimentar ansiedad. Me voy a ir tal vez al revés. Primero es cómo se manifiesta y después qué la origina, en lugar de decir qué la origina y después cómo se manifiesta. Hay 5 manifestaciones principales de ansiedad en los niños. Por supuesto que no son las únicas, pero sí creo que son las más importantes y son las que más frecuentemente se ven en el consultorio y por supuesto en las casas y en las escuelas y en los parques y en los centros comerciales. La primera de estas manifestaciones sintomáticas de ansiedad en los hijos es la impulsividad o la falta de control sobre las emociones, sobre los impulsos, ¿sí? Toda esta parte de conductas que son muy impulsivas, que son muy sin control. Evidentemente están las típicas, que son, por ejemplo, los niños berrinchudos, caprichosos, voluntariosos, los niños demandantes, los niños que todo el tiempo están pidiendo, pidiendo, pidiendo. Por supuesto que también se manifiesta en la impulsividad típica de pegar, golpear, morder, aventar, con conductas agresivas de cualquier tipo, pero también se da en los niños muy chillones, en los niños que de todo lloran, que de todo se rompen, que de todo se quiebran. ¿Por qué? Porque hay una falta de control con las emociones, estas emociones que se desbordan. Es como si tuviéramos el grifo de las emociones abiertas, obviamente las impulsivas, pero también las sentimentales, un grifo que sale y se abre con mucha facilidad. Eso finalmente es uno de los grandes síntomas de ansiedad que presentan los niños. Cuando de pronto llegan los papás al consultorio y te dicen, oye, es que mi hijo está muy inquieto, muerde, avienta, es agresivo con los compañeros, más allá de un tema de comportamiento, más allá de un tema de pensar que el niño, como muchos papás dicen, es que se me hace que esté enojado porque tal o cual cosa, nos separamos, nos cambiamos de casa, su abuelo se murió, bla, bla, bla. La mayoría de las veces se trata más de un tema de ansiedad. Es decir, los niños no están pudiendo controlar sus emociones que les desbordan, emociones que les llegaron de afuera, emociones que finalmente lo inundaron y hoy no está pudiendo controlarlas, por eso se manifiestan de manera impulsiva y con poco control de ellos mismos. Entonces hay que tener cuidado, sí, con esta cuestión de la impulsividad o de la falta de control, porque puede ser, no en el 100% de los casos, pero sí puede ser uno de los grandes síntomas de ansiedad en los niños a los que, por supuesto, les tenemos que echar ojito. El segundo gran síntoma de ansiedad en los niños es justamente
la hiperactividad o la actividad, el exceso de actividad. Lo dije mal, discúlpenme, lo dije mal porque yo te voy a aclarar por qué. Son los niños muy inquietos, los niños muy acelerados, los mal llamados, y ahora sí, porque yo mismo los llamé mal, los mal llamados niños hiperactivos. ¿Por qué digo mal llamados? Porque la hiperactividad es una condición física, la hiperactividad es una condición médica, la hiperactividad es una condición neurológica que se valora a través de cuestiones médicas, de electroencefalogramas, de cuestiones neurológicas, psiquiátricas y demás. Está mal dicho a cualquier niño que es inquieto decir que es hiperactivo. Tendríamos ya que tener un diagnóstico de hiperactividad en el niño para poder decir que es hiperactivo. Yo a veces me burlo un poco, ¿no? Cuando voy a las escuelas y me dice la maestra, es que ese niño es hiperactivo. Y yo, con toda la ironía que me caracteriza, les digo, pero bueno, tú tienes ahí en el salón de clases un electroencefalograma. Me dice, no, ¿por qué? Le digo, porque ya lo diagnosticaste. Le digo, y el diagnóstico tiene que ser médico y tiene que ser neurológico, ¿no? O sea, la hiperactividad no es el niño inquieto nada más. La hiperactividad es un niño que tiene dificultad en el control de sus emociones, en el control de sus impulsos y en el control de su energía. Acá, en la cabecita santa de Sololoy. Entonces, es importante solo hacer la diferencia. Los niños muy inquietos suelen ser niños muy ansiosos. De hecho, creo que la sintomatología más clara, la sintomatología más directa de ansiedad, creo que puede ser tal vez la inquietud. Niños acelerados, niños que no se calman, niños que no frenan, niños que parece que tienen un motor que no termina, ¿no? A veces muchos papás me dicen, te lo juro que le he buscado el switch para apagarlo, porque no lo puedo apagar. Es una cuestión de acelere permanente. Por supuesto puede ser a ratos, puede ser en situaciones específicas, pueden ser por días específicos, pero no deja de ser la inquietud un síntoma de ansiedad muy importante en los niños. Y entonces los papás de pronto te dicen que es un niño que no para, que es un niño que no lo puedes controlar, que no tiene límites, que tiene dificultades para seguir instrucciones y demás. Y fíjate, tal vez todo esto termine siendo real, pero termine siendo resultado de ansiedad, no de un déficit de atención, por ejemplo, como muchas veces se les dice, es que este niño se me hace que tiene déficit de atención porque está aceleradísimo. No, está aceleradísimo porque tiene ansiedad, no porque tiene déficit de atención. Claro, hay otros que es porque tienen déficit de atención. Entonces, es importante que entendamos que este acelere de los niños puede ser uno de los grandes síntomas de ansiedad. El tercero, ya lo mencioné de manera indirecta hace un rato, es las famosas itis, es decir, las enfermedades tradicionalmente asociadas a las emociones. Colitis, gastritis, dermatitis, algunos casos incluso retinitis, o sea, muchas de las cosas que tienen que ver con inflamaciones en el cuerpo, tienen que ver con ansiedad, tienen que ver con estrés. Todo mundo sabemos que el estrés te genera gastritis, te genera colitis, te genera úlceras. ¿Por qué? Pues porque finalmente es toda la emoción que se contiene, toda la emoción que rebasa, toda la emoción que no se sabe manejar y que a fin de cuentas pues se va para el cuerpo, que en algunos casos incluso le llamamos agresión volcada contra uno mismo, es decir, todo lo que no estás haciendo para allá, te lo pasas para acá hacia estas enfermedades, también las oportunistas de garganta y de estómago. Hace un tiempo empecé a recibir en terapia a un señor, al que por cierto le mando muchos saludos, ahorita entenderás si es que me estás escuchando quién eres, y tenía una relación matrimonial bastante complicada, ya de muchos años, una condición en donde las relaciones sexuales habían demeritado considerablemente, había maltrato entre ellos, literal, o sea, se trataban mal, pues, no de golpes ni de ofensas, pero se trataban mal, había una relación bastante álgida, y entonces de pronto pues se separan, ¿no? Se separan por una situación, debo de confesar, de infidelidad de parte de él, lo cachan, pues, y bueno, pues esto truena la bomba.
Lo curioso del caso es que él pues, se pone muy mal, la verdad es que le va bastante mal emocionalmente, o sea, le pegó mucho esta terminación. Empezamos a trabajar en terapia y bueno, empezó a mejorar por muchas razones. Pues una de las cosas que este cuate reporta ya al paso de 2 o 3 sesiones, dijo, nunca jamás en mi vida me había sentido tan bien con todo y que hoy me duele la terminación con mi mujer, con mi esposa. Dice, pero yo tenía todos los dolores del mundo. Me dice, yo me la pasaba enfermo. Yo todo el tiempo algo me dolía. Me dijo, yo de verdad creía que tenía una condición física muy mala, muy precaria, una salud muy precaria, porque todo me dolía, tenía malestares en todos lados. Y ahora me dejó de doler. O sea, ya no tenía todos estos dolores y toda esta sintomatología que presentaba. ¿Por qué? Pues porque evidentemente se quitó el, digo yo, y solo me voy a aprovechar para hacer una analogía que a veces hago. Muchas veces nosotros, como en esta analogía de la olla express, lo que nosotros buscamos siempre es esta válvula de escape a través del cual nosotros saquemos la presión, nosotros saquemos la tensión que está acumulada o acumulándose en esta olla express, lo cual es relativamente bueno, puede ser una situación que pueda favorecer para que haya esta válvula de escape de todo lo que tenemos. Muchos lo hacen en el canto, en el baile, tal vez en el ejercicio, en el deporte, viendo a la familia, las vacaciones son una hermosísima y maravillosa válvula de escape de toda la presión y de toda la tensión. Pero yo tengo un foco de atención en esta analogía mucho más importante. Yo creo que es correcto de pronto encontrar una válvula de escape a esto y a veces también con el pivotito que no permita que salga de golpe, porque eso es lo que hace mucha gente. Tengo mi válvula de escape, que es mi mal humor, mis gritos, mis sombrerazos, mi genio de la fregada, ¿no? Y entonces estoy sacando, pum, pum, lo cual significa que tampoco tienen el tubito, es el pivotito, el tapón, para que la presión salga poco a poco. Y bueno, yo siempre he dicho, es preferible buscar una válvula de escape a todas nuestras presiones o en algunos momentos y en algunos casos sería mucho más deseable, mejor, apagarle a la flama, ¿no? Vamos a apagar la flama para dejar de generar el calor que genera la presión que yo trato de sacar a través de una válvula. Mejor apaguemos la flama. Y esto es un poco, hago la analogía retomando lo de mi paciente, porque aquí en lugar de buscar válvulas de escape, lo que pasó fue que se apagó la flama, ¿sí? Se apagó la lumbre, entonces dejó de generar presión. Por lo tanto, ya no hay presión, tampoco se necesita una válvula de escape de salida, o la válvula de escape resultó siendo la terapia, pero ya no había que siguiera generando esta presión. Y eso me parece que lo explica muy bien. Si quieren, porque son chismosos igual que yo, y quieren saber cuál fue el fin de la historia, bueno, la historia no ha terminado. Sin embargo, sí les puedo decir que en esta historia, hoy esta pareja se lleva mejor que nunca. Salen, van al cine, toman cafés, platican por horas, se van al parque, literal, se van al parque y se quedan 3 o 4 horas platicando en el parque, ahora como amigos. Y lo pongo entrecomillados, pues porque son expareja, pues, tuvieron 32 años juntos, ¿no? Ahora que se apagó la flama y que ya no hay lo que genere la presión, como digo con mi burla típica, es ahora resulta que se llevan bien. Ahora resulta que platican. Ahora resulta que sí quieren estar el uno con el otro. ¡Qué padre! Está padrísimo. Se quitó la olla de la flama, o se apagó la flama, como quieran verle, y entonces ahora ya no hay presión. Y como ya no hay presión, las cosas ya fluyen y ahora se pueden llevar bien. Si ustedes me preguntan si existe la posibilidad de que ellos regresen, sí, creo que hay muchísima posibilidad. Además, déjenme decirles que ya se divorciaron.
tienen un par de semanas de haberse divorciado, ya firmado el divorcio, la sentencia y todo, y después del divorcio se fueron a festejar juntos, que se habían divorciado, y estuvieron 4 o 5 horas el día del divorcio platicando de su relación. Entonces, bueno, son parte de las ironías de la vida, pero como finalmente a veces ciertos recursos a través del cual se puede, insisto, perdón que sea tan insistente, en lugar de quitar esta o fomentar la válvula de escape, mejor hay que apagar la lumbre o quitar la olla de ahí. ¿Para qué? Pues para que se deje de generar la presión. Y esto pasa también con los niños, en donde todas estas manifestaciones de ansiedad, tanto en la parte impulsiva o descontrolada, en la parte de inquietud, y ahora que estamos hablando también de las enfermedades, de todas estas manifestaciones físicas, a veces una de las fórmulas más fáciles de bajarle la ansiedad a un niño también es apagando la flama. Es decir, vamos a quitar los elementos que le estén generando. ¿Cuáles serían? Porque, bueno, mucha gente me dice, bueno, ¿cuáles serían esos elementos? Por ejemplo, deja de pelear con tu pareja. Por ejemplo, dejen de poner al niño de espada o de escudo o de moneda de cambio. O, por ejemplo, busquen una condición en la cual el hermano grande deje de agredir y de fastidiar permanentemente al hijo chico que está presentando ansiedad. O, por ejemplo, vamos a poner uno más sencillo, deja de gritar, deja de violentarte, controla tus propias emociones. Esa sería una forma muy clara de apagar la flama, que es el gran generador de la tensión que genera la ansiedad, que luego quieres que canalice a través de un terapeuta, ¿sí? O a través del fútbol. Es que lo estamos llevando a fútbol para ver si así se calma. Pues mejor llévalo a fútbol para que haga ejercicio y para que tenga un trabajo en equipo y para que aprenda a seguir reglas, y tú deja de pelearte con tu marido para que deje de estar inquieto, ¿me entienden? Entonces, fíjense cómo de pronto, pues sí, nos perdemos en la vida y decimos, estamos enfocando las cosas hacia un lado. Yo, una de las cosas que me jacto de hacer con mucha frecuencia es, y se los digo a los papás, les digo, lamento ser el portador de tan malas noticias, pero alguien se los tiene que decir, han vivido engañados. Ustedes piensan que su hijo es así porque tiene mucha energía y porque lo llevan al fútbol y luego lo llevan a la natación y luego lo llevan al tenis y luego le quieren dar Valium para que se duerma. Bueno, si el origen de esto es tus problemas matrimoniales, entonces tú le estás poniendo al niño y achacando al niño inquietud y con problemas de comportamiento, cuando en realidad el problema viene de arriba, viene de la forma en la que tú te estás llevando con tu marido, entre muchas otras, ¿no? Lo hemos hablado de la neurosis y de muchas otras cosas, en donde para mí es muy fácil decir que el hecho de que su papá, por ejemplo, estoy poniendo casos que son frecuentes, no soy sexista ni estoy echándole la culpa a las mujeres, trato a veces de poner ejemplos equilibrados hacia el otro lado, pero pues a veces me salen los de mujer a hombre, como a veces me salen los de hombre a mujer. Pero, por ejemplo, es muy fácil decir, es que tú casi no pasas tiempo con tu hijo y por eso tu hijo está mal, ¿no? Y yo volteo y le digo a la mamá, entonces tu hijo está mal y va mal en la escuela porque su papá no pasa mucho tiempo con él. Pues sí, eso creo. Ok. Entonces no tiene nada que ver que tú le grites todo el tiempo, que tú lo ofendas todo el tiempo, que tú de verdad te irrites todo el tiempo con él, que tengas una tolerancia cero con él. Eso no le influye. Eso no le importa, ¿no? Ejemplo 2, vamos a tratarlo de equilibrar a otro lado. Es que mi mujer todo el tiempo está de malas y entonces por eso mis hijos están como están. O sea, eso sí les afecta, pero no les afecta que tú nunca estés con ellos. No les afecta que tú no pases un día con ellos. No les afecta que tú te dediques al trabajo 48 horas al día, 9 días a la semana. Eso no les afecta. Y tampoco les afecta que tú cuando llegues, los pocos micromomentos que estés de mal humor y estés histérico y estés estresado. Eso no les afecta, ¿va? Entonces, es importante que nosotros podamos darnos cuenta qué es
lo que estamos haciendo y que no nos engañemos de pronto con temas de, híjole, es que como el otro hace, por eso están, o es un problema de mi hijo. La mayoría de las veces ya hablaremos de los orígenes claros de la ansiedad en los hijos, pues a veces no están en el niño, a veces no están centrados en ellos. La mayoría de las veces ellos es solo el reflejo de lo que están recibiendo a través, repito, de este radar enorme, súper especializado que los lleva a vivir estas situaciones. Coméntame, por favor, estamos abiertos aquí en la página Proyectate Radio. Voy a leer, si me lo permiten, algunas preguntas para ver si ya va enlazada a los temas que vamos teniendo. Dice, hola Juan Pablo, saludos, qué interesante, qué difícil, cómo manejarlo con ellos, cómo ayudarlos. Carola Arriaga, vamos a seguir hablando un poco de esto. Dice, creo que mi pequeño lo está pasando porque me estoy divorciando y estamos en el proceso. ¿Cómo le puedo ayudar? Ahorita vamos a seguir hablando un poco más también sobre esto, pero con diferencias. Pero ¿cómo diferenciar la ansiedad que está pasando el niño por un problema familiar a el trastorno? Pero ¿cómo diferenciar la ansiedad que está pasando el niño por un problema familiar a el trastorno? Bueno, finalmente me imagino que estarás hablando del déficit de atención. Es a través de las manifestaciones conductuales y a través de las probables causas u orígenes que lo estén generando. Ahorita más adelante vamos a hablar, si en algún momento no te queda claro, Nancy, con lo que vamos a explicar, me vuelves a preguntar o directamente en mis redes sociales, tal vez en Facebook te pueda acomodar, como Juan Pablo Arredondo H, y ahí si algo no te quedó claro, en el inbox me lo puedes preguntar, vamos a tratar de hacer que quede lo suficientemente claro. Dice, saludos Juan Pablo, un gusto sintonizarte desde Arizona, maravilloso Arizona, no lo conozco. Es un gusto sintonizar este tipo de programas con bases. Gracias Astrid, de verdad, saludos hasta Arizona. Dile que cuando pueda hablar del tema de Bruno Jesse. Ay, Dios mío. Dile que cuando puede hablar del tema de Bruno Jesse. No sé quién es Bruno Jesse. Bruno Jesse, me suena, no sé quién es. Dice, bravo, saludos, gracias Jesse. Saludos Juan Pablo, Josefina Rivas, un abrazo, gracias por tus bendiciones diarias. Dice, ¿cómo ayudar a nuestros pequeños de esa ansiedad tras un divorcio? Yadira Martínez. Mira, Yadira, no sé si nos has tenido la oportunidad de sintonizar en otros momentos. Hemos hecho ya un par de programas sobre separación y sobre divorcio. De hecho, el programa de la semana pasada, del viernes pasado, justamente fue sobre esto. Es cómo manejar el divorcio, cómo hablar de divorcio con los hijos. Tal vez no tuviste la oportunidad de escucharlo, yo te recomiendo que lo escuches. Está tanto en mi Facebook, en Juan Pablo Arredondo H, como en proyectateradio.com. Y si no, también tenemos el libro que me están haciendo favor de enseñar. Es un libro en donde viene toda la información exactamente de cómo manejar la separación y el divorcio con los hijos. Está mal que yo lo diga porque yo lo escribí, pero de verdad es muy bueno y les da mucha luz a los papás. Saludos Juan Pablo, un gusto sintonizarte como siempre. Saludos desde Los Mochis. Buen programa, tus analogías fantásticas. Gracias Mónica. Qué lindo que me lo digas. La verdad es que yo las uso mucho y a veces no estoy tan seguro que a la gente les guste. Pero bueno, muchas gracias. Dice, mi niño tiene 12 años, es un niño que todo el tiempo está molesto, tiene poca paciencia y es intolerante. También se la pasa corriendo todo el tiempo. ¿Cómo puedo ayudarlo para saber qué es lo que le pasa? Justamente vamos a seguir hablando de esto, Jesse, y... ahí está Jesse y... ok, creo que ya entendí. Vamos a hablar sobre esto. Dice, un adolescente que presenta ansiedad quiere decir que toda su vida la padecerá. Malú, no, espero que no, o sea, hay maneras de manejarla. Por eso hablaba yo de estos dos pues, principales formas de manejarlo. Primero encontrando estas válvulas de escape para sacar la ansiedad
que esto es lo que, bueno, si lo vemos en un sentido estricto, pues es lo que normalmente es una terapia, ¿no? Una terapia es una válvula de escape, ir a hablar con un amigo es una válvula de escape, el ejercicio es una válvula de escape, a veces dormir puede ser una maravillosa válvula de escape. Es cierto, hay que buscar por dónde salga esa ansiedad, pero también es cierto que será en muchos casos tal vez igualmente importante apagar la llama o quitar la olla de donde está. Porque si aquí me está generando ansiedad y tensión, si la paso a la otra hornilla que está apagada, ahí no me va a generar ansiedad ni tensión y poco a poco se irá bajando hasta el grado en que la puedo abrir y ya ni siquiera brota, ya ni siquiera explota. Entonces no, yo esperaría que no, pero también es cierto que hay que trabajarla. Recordemos algo, hay algo que yo uso con mucha frecuencia, estos términos de modus operandi y modus vivendi. Es claro que algo que se repite con frecuencia, un modus operandi, un modus de actuar, de vivir, de estar funcionando permanentemente en la vida, al paso del tiempo se va a convertir en un modus vivendi, es decir, en un modo de vida o, como digo yo, en una característica de personalidad. Entonces, claro que un adolescente que está viviendo elementos de ansiedad desde este tiempo, pues claro, si lo sigue y lo sigue y lo sigue viviendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo, es probable que se vuelva finalmente sí un adulto ansioso indiscutiblemente. Y la ansiedad puede ser química. Hay algunos elementos de ansiedad que sí, que tienen que ver con sustancias bioquímicas y que hace que la gente esté acelerada. Incluso tiene que ver con neurotransmisores, tiene que ver un poco con el asunto también de la depresión, porque por ejemplo existe algo que se llama justamente una depresión ansiosa y es esta maravillosa, horrible combinación de factores depresivos con factores de ansiedad. Entonces la gente se siente triste, pero ansiosa, ¿no? Que bueno, pues es una mala mezcla y la depresión ansiosa suele ser muy acelerada. La depresión ansiosa suele ser esta que genera muchas veces mal humor, que genera que estés enojado, que todo el tiempo estés irritable, que estés muy acelerado y queriendo controlar todo, pero sintiéndote muy mal, sintiéndote muy triste en cada momento. Es una de las mezclas que hay de depresión con otro ingrediente y así es como se llama, una depresión ansiosa. Dice, saludos desde Texas, Malu, perfecto, Malu, muchos saludos para ti. Dice, mi hija de 11 años tenía problemas con mi nueva relación y su papá le decía que se la iba a llevar a vivir con él. Pero ahora su papá vive con alguien y no cumplió su promesa. Mi pareja dice que, pues no sé qué dice tu pareja, porque ahí se quedó, pero esto es común, sin embargo, también aquí estamos representando en esta pregunta o en este comentario de Luna uno de los grandes orígenes de la ansiedad a los cuales por supuesto no he llegado, porque vamos en el punto número 3 de las manifestaciones de ansiedad en los hijos. Después hablaré de los orígenes y creo que ahí quedará tal vez un poco más claro. Y bueno, a ver qué dice ahorita tu pareja, si es que se completa el comentario, porque está incompleto. Entonces, bueno, recapitulando, por si acabas de sintonizar, hablando de las manifestaciones de ansiedad en los hijos, tenemos la inquietud o la falta de control de las emociones, tenemos el tema de la inquietud, ¿sí? de la gente muy acelerada. Es que creo que lo dije mal aquí. Es la impulsividad o falta de control. 2, la inquietud, niños muy acelerados. 3, los niños muy enfermizos o niños que manifiestan colitis, gastritis, dermatitis y demás, que también suele ser una manifestación de ansiedad. Los niños muy enfermizos, incluso el asma está asociado finalmente también a factores de ansiedad y a factores emocionales. Entonces, hay muchos chicos que llegan con asma, que es un asma mucho más psicosomático que físico en realidad. Entonces, bueno, ahí tenemos esos 3.
pasaríamos a la cuarta manifestación de ansiedad en los hijos, que es las mañas o manías. Cualquiera que éstas sean, mañas o manías que un niño tenga. Por supuesto que las típicas son morderse las uñas, morderse los pellejos, chuparse el dedo, chuparse la manga, chuparse el cuello, el tema de estarse agarrando el pelo, los tics, ¿no? Que tienen algún tipo de tic en la cara, el chuparse los labios en la parte de arriba o en la parte de abajo, cualquier tipo de maña que tenga que ver con cuestiones raras, con cuestiones peculiares de nuestros hijos. Decimos muchas veces así con esas palabras, tiene la manía de, ¿no? La manía de acomodar sus cosas en orden, de acomodar las cosas en su, a fuerza de por colores, si se las mueve se enoja. La manía de que la única manera de que se vaya a acostar es si yo voy, lo acuesto, pero antes de salirme tengo que apagar la luz y después salirme, o tengo que primero salirme y luego apagar la luz, porque si no, no sé qué, o que tiene que despertarse siempre de determinada manera, o tiene la manía de que yo tengo que llevarle a las 3 de la mañana todas las noches agua o mamila o leche. Todo lo que son cuestiones raras, todo lo que son cuestiones de pues de estas, pues sí, perdón, manías, ¿no? Que de pronto vivimos, son, y muchas veces lo son, manifestaciones justamente de ansiedad. En este mismo apartado pongo yo siempre cuestiones de pipí y de popó en cualquiera de sus dimensiones, mezclas, y todo lo que se les ocurra, ¿no? El niño que ya controlaba y dejó de controlar, el niño que nunca ha controlado, el niño que controla de día pero no de noche, o de noche y no de día, el niño que ya por edad y por etapa de desarrollo ya no debería de estar usando pañal, el niño que no se puede sentar en el excusado porque le da miedo y entonces se para y se hace, el niño que pues de pronto cada vez que va a tener exámenes se hace pipí, o el niño que está jugando y que por estar jugando no se para al baño. Todo lo que tenga que ver con pipí, popó, dentro de un esquema que no es normal, que no es deseable, puede ser un síntoma de ansiedad, incluyendo también, en otro sentido, todo lo que tiene que ver con la masturbación infantil. Es decir, esta tendencia de los niños a autoestimularse, a tocarse, y que, bueno, yo he llegado, de verdad, he tenido casos extremos de masturbación infantil en donde verdaderamente, pues no solamente se hacen daño, no solamente ya hay lastimaduras, no solamente puede haber infecciones por estarse tocando y demás, sino que verdaderamente se convierten en problemas ya sociales, ¿no? En problemas académicos, en problemas escolares, porque pues porque ya la escuela ya lo señala, la escuela ya lo dijo, la escuela ya incluso está pidiendo intervención de especialistas, porque pues lo hace todo el tiempo, lo hace delante de los compañeros, ya no se mide para estarlo haciendo, y bueno, hay casos que podrían parecer completamente increíbles, pero que se dan, ¿no? Entonces, la masturbación infantil suele ser también uno de los indicadores de ansiedad. Insisto, todas las mañas, todas las manías, tiene la maña, por ejemplo, me decían el otro día, tiene la maña de estarme tocando las boobies. Eso es una maña, diría yo, porque pues, es una mala costumbre, es un mal hábito y es algo incorrecto, pero permanentemente está tratando de meterle la mano a mamá y luego pues ya lo hizo con la tía o intentó hacer con la maestra. Entonces estas mañas, estas manías suelen ser síntomas de ansiedad que por supuesto hay que tener cuidado y hay que claramente pues tomar en cuenta, ¿no? Y en un momento dado tal vez hasta trabajarlas, ¿no? Y por último, tenemos la quinta manifestación constante de ansiedad en los hijos, que es los miedos y las inseguridades. Los miedos más comunes, los típicos, es miedo a la oscuridad, a los monstruos, a los fantasmas, pero también hay, por supuesto, miedo a quedarme solo, a que te mueras, a que me dejes de querer, a que te vayas, a que me abandones, a que no regreses, miedo a estar solo,
miedo a subir a el cuarto cuando no haya nadie. Hay miedos también a desastres naturales, tsunamis, temblores, terremotos. Todos estos son también muchas veces síntomas de ansiedad importantes. El miedo, este también lo tengo yo, a los rateros, a los secuestradores, a que te roben, ¿no? Que es un miedo también muy común. El normal, me parece que es normal. El que es ya desproporcionado, aquel miedo en donde ya a lo mejor el niño no quiere salir ni contigo, ni con su papá, ni a una situación que finalmente no resultaría típicamente amenazante. Bueno, pues obviamente hay un exceso, está excedido el miedo en ese sentido, y que también puede ser una manifestación de ansiedad, y de ahí las típicas otras manifestaciones a través de las inseguridades y el miedo son ya los miedos específicos, ¿no? Miedo a los elevadores, miedo a las arañas, miedo a las ratas, miedo a los perros, miedo a las alturas, ¿no? Que bueno, que ya puedan estar como claramente especificados, claramente dirigidos, y que también puedan ser síntomas de ansiedad. Si ustedes se fijan hasta donde hemos hablado, pues estas manifestaciones de ansiedad pueden estar mezcladas, pueden estar confundidas con muchos de los problemas que vemos en los hijos. Esto significa que a veces nosotros nos estamos yendo por un lado cuando en realidad nos tendríamos que estar yendo por el otro. Y esto es algo que sí resulta como muy importante de abordar, como muy importante de atacar, pero también muy importante de identificar. Necesitamos identificar esto. Yo siempre lo hago así, a través de esta analogía. Si de pronto me llegan a mí con una apendicitis y yo lo trabajo como colitis, ¿cómo creen que nos va a ir? ¿Cómo creen que vamos a, de verdad, a curar a la persona? Vamos a suponer que en este caso es al niño. Y esto sucede con muchísima frecuencia también en el terreno psicológico. Llega la gente ubicando el problema en un sentido y resulta que es otro. Tú estás de verdad tratando de atacar, de abordar, de curar una colitis, pero pues no era colitis, era apendicitis. ¿Crees que vas a poder de verdad lograr curar la apendicitis, tratar como colitis? Pues no. Bueno, pues esto mismo ocurre exactamente en muchos elementos emocionales. Voy a poner un ejemplo, tal vez el más típico de esta diferencia, que le llamo yo colitis y apendicitis, es, llegan los papás diciendo que tal vez el niño lo que tiene es un problema de depresión, un problema de ansiedad y de depresión. Eso es lo que los papás creen que el niño tiene. Y cuando tú le rascas, cuando tú le atacas, cuando tú finalmente exploras, resulta que te das cuenta que tiene un problema de falta de límites o de falta de autoridad. Imaginemos tratar a un niño que creemos que tiene depresión y ansiedad como si tuviera depresión y ansiedad, cuando en realidad el tema es que tiene una absoluta falta de autoridad y tiene muy pocos límites. Pues obviamente no la vamos a hacer por ningún lado que le veamos. Y hay veces que decimos, es que llevamos 3 terapeutas tratando de abordar esto. Pues claro, pero si el terapeuta no ve que no es un problema de depresión y ansiedad, sino es un problema de autoridad y de falta de límites, pues finalmente no la vamos a hacer y no vamos a lograr resolverlo. Pues yo quiero leer algunas de las preguntas. Ya creo que completó Luna lo que dice su pareja. Leo la pregunta completa. Dice, mi hija de 11 años tenía un problema con mi nueva relación y su papá le decía que se le iba a llevar a vivir con él. Pero ahora su papá vive con alguien y no cumplió su promesa. Mi pareja dice que le dice su papá es joven y que sí está contento y feliz. Eso es bueno, pero yo percibo que no le gusta mucho. Cada que dice que va a venir por ella, se pone de malas, grita y hace berrinches, a lo que hago llegar
sería muy bueno que no permita que vaya a verla porque le afecta y escuchándote pienso que esa ansiedad que le provoca o qué hacer. Luna, me parece que parte del problema aquí es que una niña de 11 años puede tener muchas razones por las cuales no quiere ir con el papá. Tal vez una de ellas es que está simple y sencillamente celosa de su nueva relación, lo cual, pues bueno, pues sería normal. Otra es que no le caiga bien la fulana, otra es que la fulana, novia del papá, pues no sea tan condescendiente con ella, tal vez no es una mujer que esté destinada a agradarle todo el tiempo a tu hija, pero también puede ser porque el papá no le compra tantas cosas o porque el papá finalmente ya no le da toda la atención hay muchas razones. Aquí el tema es que si finalmente tu hija no quiere ir con él, habrá que averiguar por qué y también por otro lado habrá que ver si de veras la niña puede elegir ir o no a ver a su papá, como a veces tendríamos que cuestionarnos si puede o no ir a la escuela, ¿no? Porque el día que no quiera ir a la escuela le vamos a decir, ok, no quieres, entonces ya. O sea, hay una parte de ciertos vínculos en los hijos que ellos no tienen la capacidad de decir si de verdad está correcto que lo haga o no. Entonces, yo sí creo que la parte de la promesa es importante, pero también pensaría que quizá la niña lo que está buscando es más, pues como chantajear por ahí algunas cosas. Bárbara Martínez, muchísimas gracias por tus felicitaciones. Pocas veces entran llamadas haciendo comentarios y esta es la de Bárbara, por eso la estoy mencionando tan efusivo. Bárbara Martínez, muchísimas gracias por tus comentarios. Karina dice, yo siempre me estoy mordiendo los pellejitos y los labios hasta sangrarme. A lo largo del día hago alrededor de 8 alimentos para evitarme comerme más, traigo chicles. ¿Eso es ansiedad? Sí. Sí, lamento ser el portador de tan malas noticias, Karina, pero sí, es ansiedad. Te voy a recomendar un buen psicólogo. Yo. Besos, Karina. Dice, hola doctor, es un gusto escucharte y aprender para formar mejores hijos y nosotros como papás estar informados para poder ayudar. Saludos desde Puebla la Bella. Ay, sí, amo Puebla. Acabo de ir a Puebla la semana pasada. Estuve allí bastante a gusto. Indra, muchos saludos también para ti, Indra. Si me lo permiten, quiero hacer una pausa comercial para, bueno, continuar posteriormente con el tema de los orígenes de la ansiedad. Les va a quedar bastante claro cómo se abordan los problemas de ansiedad con los hijos cuando hablemos de justamente los orígenes de la ansiedad. Recuerda, yo soy tu psicólogo, soy Juan Pablo Arredondo. Sígueme en mis redes sociales, en Facebook como Juan Pablo Arredondo H, en Twitter como JP Arredondo H, en YouTube como psicólogo Juan Pablo Arredondo. Por supuesto, también aquí en Proyectate Radio, por internet, por Facebook y por YouTube. Vamos a un corte y ahorita regresamos. Proyectate Radio.com
proyectateradio.com. proyectateradio.com. Ya estamos de regreso aquí en Proyectate Radio. Yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo. Y bueno, hemos estado hablando de la ansiedad en los niños, uno de los grandes enemigos de los hijos, de los niños. Y hablamos de los síntomas más comunes de ansiedad en los hijos: impulsividad y falta de control, inquietud, enfermedades, manías o mañas y miedos o inseguridades. Y ahora vamos a hablar justamente de los orígenes de la ansiedad en los hijos. ¿Qué provoca ansiedad en los hijos? Y son prácticamente 4 generadores principales y no únicos de ansiedad en los hijos. El primero, creo yo, indiscutiblemente, y ahí es donde creo podemos empezar a responder ya muchas de las preguntas, como la que hacía, por ejemplo, Nancy, como la que hace Luna. Creo que desde aquí se puede empezar a contestar, obvio, de manera general, no de manera específica. El primer generador de ansiedad es la incertidumbre o la falta de certeza en los niños. Es decir, las cosas que son confusas, las cosas que no entiendo, las cosas que no me explican, las cosas que no me dicen nada, las cosas que me engañan, que me quieren mentir, que me quieren dorar la píldora, que me quieren vender una cosa cuando en realidad está pasando otra. Todo lo que es confuso, todo lo que no entiendo, todo lo que no me acaba de quedar claro para pronto. ¿Cuál es, por supuesto, la contraparte de esto? Pues la certeza, la claridad, las cosas que están aterrizadas, las cosas que son congruentes, es decir, lo que yo veo y lo que me dicen tiene que ver, está empatado lo que me dicen, no me están queriendo engañar. Por supuesto que es difícil de pronto hablar con la certeza precisa, porque acuérdense que un factor importante de ansiedad puede ser sobreinformar a los hijos. Les metes más información de la que debieran y esto finalmente les va a generar ansiedad. Cualquier cosa confusa, cualquier cosa que no esté bien explicada, cualquier cosa que los niños no entiendan del todo porque no se los hemos explicado bien o porque simplemente ellos no lo han entendido bien, es parte de lo que genera ansiedad. Voy a poner el ejemplo de Luna, en donde dice que de pronto el papá, por la razón que sea, le dice que se la va a llevar a vivir con él, pero a la hora de la hora el papá también se casa y entonces tampoco se la lleva a vivir, y entonces yo lo que digo, y es una expresión que utilizo mucho, bastante vulgar, pero me la voy a permitir hacer, es como la niñita güerita que circula por Facebook, que está así con cara de ¿qué pedo? O sea, ¿qué pedo? No, eso es justamente el generador de ansiedad número 1, ese
¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? No entiendo, ¿no? Me dicen una cosa y pasa otra. Me dice mi papá que me quiere mucho, pero no me viene a ver, no me pela. Dice que soy lo más importante para él, pero resulta que cuando lo veo está frente al teléfono y está de mal humor, ¿sí? Mi mamá me dice que todo lo que hace lo hace por mí, pero a la hora de la hora, cada que hace algo por mí me lo cobra y me lo echo en cara y me dice que soy la, ¿no? Soy la que lava, soy la que plancha, soy la que acomoda, soy la que te hago todo, soy la, pero entonces, pues, ¿lo haces por mí, por ti, o lo haces por mí, o lo haces porque me lo estás cobrando, o luego yo te lo tengo que pagar? ¿Me entienden? Todo esto que de alguna manera implica falta de certeza, falta de claridad en las cosas, es uno de los grandes generadores. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un chico está viviendo un tema de separación, un tema de divorcio? Pues imagínense todo lo que puede pasar por su cabeza. Si a nosotros, como adultos, de pronto nos pasa por nuestra cabeza, ¿qué voy a hacer? ¿A dónde me voy a ir? ¿Cómo me va a ir? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? La cuestión económica, ¿voy a poder con 2 casas? O de plano, no voy a poder con 2 casas, entonces ¿qué voy a hacer? ¿La voy a extrañar? ¿Me voy a deprimir? ¿Voy a estar a gusto? Bla, 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 bla. Nosotros como adultos, que somos los que lo estamos viviendo y lo que lo estamos enfrentando, imagínense la bola de fantasías que puede pasar por un niño, pasa por su cabeza de dudas, ¿no? Muchos niños han dicho abiertamente, oigan, ¿y voy a seguir yendo a la escuela? Para nosotros, para el adulto, parece una pregunta absurda, parece una pregunta casi tonta, ¿no? Ay, mi amor, ¿cómo que no vas a seguir yendo a la escuela? Claro que vas a seguir yendo a la escuela. Claro, eso lo sabemos nosotros. ¿Y en qué momento nosotros creemos que el niño tiene que saber desde su estructura infantil que él sí va a seguir yendo a la escuela, ¿no? Entonces, estas preguntas ¿y seguiré yendo a la escuela? A veces te dicen, ¿y mi perrito también se va? O sea, cosas que en sus cabezas, pues de pronto suceden. Claro, lo estoy dirigiendo hacia la separación, hacia el divorcio, pero por supuesto que no. Mis papás están juntos, dicen que todo está maravilloso, pero no se hablan. Por Dios, la gente que se lleva bien se habla, la gente que se quiere se habla. Mis papás dicen que se quieren, pero no se hablan, ¿sí? ¿Dónde se da mucho esta cuestión de falta de certeza, falta de certidumbre? En, por ejemplo, las adopciones, ¿no? La adopción es un secreto a voces, la adopción es un secreto que finalmente se esté guardando todo el tiempo, pero el niño sabe que algo no anda bien, el niño se percata que algo no es normal en las reacciones de los padres, en la forma en la que se refieren, en algunas cosas que digan, bueno, ¿y por qué yo no tengo fotos de cuando nací? ¿Por qué yo no estuve en la panza? ¿Y por qué de pronto me dicen que una mamá no es la que engendra, sino la que cría? ¿Y por qué de repente me dicen que hay mamás biológicas y mamás de corazón, ¿no? Cuando a lo mejor todavía no entiendo, o todavía no me han explicado, o cuando todavía no me clarifican? Entonces, todo esto, y estoy poniendo ejemplos desde muchas vertientes, pues es uno de los grandes generadores de ansiedad, la falta de certeza y la falta de claridad. Imaginemos a un chico que llega a terapia porque sus papás dicen que es muy inquieto, que no obedece, y resulta que te das cuenta que es un tema de ansiedad por falta de certeza, porque los papás tienen miles de broncas o miles de dificultades, o porque es adoptado, o porque se van a cambiar de casa pero no saben a dónde, o porque hay broncas económicas que se le filtran al niño permanentemente. Entonces resulta que el niño no es un inquieto de miedo, resulta que el niño está ansioso. Por eso digo, hay que tener muy claro el hecho de las propias confusiones que generamos en los hijos. El segundo gran generador de ansiedad en los hijos es las cargas emocionales de los adultos. Todas estas energías que emanan de nosotros en forma de lo que quieran: enojo, coraje, impotencia, desesperación, tristeza, ansia, confusión. Estamos hablando de las nuestras. Todo esto se transmite a los niños, todo esto se permea en los hijos, y a ellos les llega como una escalada enorme de cosas que a veces no saben ni interpretar, ni traducir, ni manejar, ni controlar, ni entender, ¿sí? Yo lo digo siempre a través de otra analogía. Si desde nosotros emana agua limpia, pura y cristalina, a nuestros hijos abajo les va a caer agua limpia, pura y cristalina, agua clara,
en el agua clara que brota en la fuente, le cae a nuestros hijos agua clara. Pero si desde nosotros, desde la parte de arriba de la cascada, brotamos o brota agua sucia, revuelta o turbia, a nuestros hijos abajo les va a caer agua sucia, turbia o revuelta. No es que ellos la revolvieron, no. Desde nosotros surge esa agua sucia, puerca, cochina, revuelta, ¿sí? Oscura. ¿Por qué? Porque desde ahí está viniendo, desde nuestra propia falta de claridad les llega a ellos. Entonces, cuando vemos al niño que abajo tiene su agua revuelta, no podemos decir, es que el niño está confundiendo. No, espérame, va confundido desde arriba. Necesitamos como papás mandar agua limpia, pura, clara, que les llegue a ellos. Por eso nuestras cargas emocionales juegan uno de los papeles más importantes. De ahí es que derivamos, si en una situación de vida cotidiana, diaria o sobre un problema específico, tú estás bien, tú lo estás manejando bien, evidentemente a tus hijos les van a caer bien. Pero si no, todo lo que tú percibas, todo lo que tú sientas, a ellos les va a llegar en un sentido pues revoltoso. Ahora no nos vayamos muy lejos y seguramente puedes tener un caso bastante cercano. Yo ahora con el tema del temblor del año pasado, me está llevando muchos chicos por el tema del temblor, por el tema de la angustia que vivieron y de que ahora se quedaron con miedos y demás. Y lo primero que hacen muchas veces cuando llegan los papás es decir, te quiero aclarar que a mí los temblores me apanican, a mí los temblores me ponen muy mal. Yo de verdad me puse muy mal con el temblor, me puse histérica, loco, grité, salí corriendo. Te lo quiero aclarar porque ahora mi hijo está presentando problemas con el temblor y no sabemos cómo manejarlo. Pues, ¿qué te parece si empiezas manejándote tú? ¿No? Digo yo. Y esto es un ejemplo clarísimo. Tuve muchos casos así y dices, no, bueno, pues ¿cómo no? Si tú estás manejando las cosas exactamente igual, toda esta carga emocional finalmente se transmite al hijo y el hijo pues lo único que hace es manifestarlo, ¿no? Lo manifiesta, tal vez tú no te des cuenta o si te das cuenta dices, bueno, yo soy yo, pero el niño sí lo está manifestando y eso sí me preocupa. Y yo le digo, pues a mí me preocupa más tu manifestación que la de tu hijo porque la de tu hijo es reflejo de tu manifestación. Las cargas emocionales de los adultos hacen que los niños empiecen a captar todo esto y a generar esta ansiedad. Por eso cuando me hacen estas preguntas como las que me están diciendo, finalmente les decía yo, espérenme, vamos a explicar los orígenes. Los orígenes son, sí, la falta de certeza, tal vez no han sido nada claros con los manejos con sus hijos, pero también seguramente habrá un montón de cargas emocionales que le depositan a los niños. Va a estar bien todo, mi amor, te lo juro que todo va a estar bien. Pues dime tú con qué certeza y con qué tranquilidad yo voy a recibir como hijo el que todo va a estar bien, ¿no? Tu papá y yo nos vamos siempre a llevar siempre te vamos a querer y resulta que nos pueden hablar, nos pueden ver, ¿no? Entonces, todo esto son cargas emocionales que generan en los niños una gran ansiedad. De hecho, cuando hablamos de separación y divorcio, siempre hago el énfasis de que no es tan importante lo que hagas a cómo lo hagas. Y la realidad es que muchas de las veces las cargas emocionales de uno de los papás es lo que más afecta a los hijos, mucho más que la situación de separación. Puede de verdad afectar mucho más a un hijo, una mamá histérica, que el hecho de que papá trabaje todo el día, ¿sí? Por supuesto la mamá histérica dirá, ah, sí, pero qué padre, ¿no? Yo estoy todo el día con ellos. Está bien, yo no estoy diciendo que no sea una friega estar con ellos todo el día. Sí, sí lo es, pero afecta más tu estado anímico que el hecho que papá esté trabajando todo el día, ¿no? Esto arde mucho y a muchas mujeres y a muchas personas se los he dicho, ¿no? En el caso de una mamá que no sea histérica, ¿sí?, o que tenga mal humor, o que no se arregle, o que no vaya a hacer ejercicio, o que esté gordita, no va a afectar tanto a un hijo
como un papá castroso que está todo el tiempo criticando a la mamá. Y es que por tu culpa, y es que tus hijos, y es que no hacen ejercicio por ti, y es que ve, estás fodonga, bla, bla, bla. Entonces, no es la fodonguez de la mamá que afecta a los hijos. Es el papá que está incisivo y castroso sobre el tema de la fodonguez de mamá, por ejemplo. Conste que estoy equilibrando los ejemplos para que no me digan que soy sexista, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos las cargas emocionales de los adultos. 3. Indiscutiblemente, estoy absolutamente convencido que el factor generador de ansiedad número 3 es la falta de límites o los límites mal establecidos. Los límites mal establecidos son una generación de ansiedad permanente. Los niños no saben ni cómo, ni cuándo, ni a qué hora, ni dónde. A veces me permiten, a veces no me permiten, a veces me cuadran, a veces no me cuadran, a veces son bien exigentes, a veces me dan manga ancha, mi papá me dice una cosa, mi mamá me dice otra, con mis papás me dicen que me comporte bien, pero mis abuelos hacen que me permiten hacer lo que sea y yo soy súper complaciente. Resulta que con mi papá yo puedo jugar bien rudo, pero con mi mamá no puedo jugar rudo. Resulta que de pronto me permiten bulear a mi hermano, todo el tiempo estarlo molestando, pero cuando yo voy a la escuela y molesto, entonces resulta que ahora me ponen reportes y yo lo único que estoy haciendo es lo mismo que hago en mi casa todos los días con mi hermano, ¿entienden? Entonces, falta de límites, reglas, estructura, autoridad, consecuencias, acuerdos entre los papás, es uno de los grandes generadores de ansiedad, que además genera la gran paradoja de la educación, y es que muchos papás siguen creyendo desafortunadamente, que los niños a los que se les deja ser, los niños que crecen muy libres, los niños que se les pueden dejar tomar decisiones, los niños que son voluntariosos, caprichosos, esos niños que los quiero mucho y los consiento mucho porque les estoy dando la libertad de crecimiento, son niños más seguros, más confiados, más autosuficientes y con mejor autoestima. Y esto es una verdadera falacia, no es cierto y no existe. Los niños que no tienen límites y que se les deja ser suelen ser niños mucho más ansiosos, técnicamente comprobado, científicamente comprobados, que los niños que tienen una estructura clara, con límites, con reglas, con una cuestión perfectamente establecida, ¿sí? Estos niños van a ser mucho más seguros, mucho más confiados, mucho más autosuficientes y tendrán, por supuesto, un mejor funcionamiento por la vida. Entonces, esto de no ponerle límites a los hijos y creer que los vamos a hacer seguros es una mentira. Los niños que tienen límites son niños mucho más seguros, más confiados, más y con mucha más certeza de la vida, ¿sí? Entonces, ojo con esto. Y el cuarto y último generador de ansiedad en los niños es la fantasía. Los niños muy fantasiosos suelen ser niños muy ansiosos. ¿Por qué? Pues porque hay una fantasía buena y hay una fantasía mala. Es decir, yo puedo fantasear que soy el príncipe del cuento, pero también puedo fantasear que soy Gretel y la bruja me cocina y me quema en la olla, ¿sí? Yo puedo fantasear que soy un superhéroe, pero también puedo fantasear que vienen los zombies y las plantas y me convierten en zombie a mí y a toda mi familia. O que un día me voy a despertar y mis papás van a ser zombies y yo voy a ser el único que me voy a quedar como humano y todos me van a perseguir. Estoy hablando exactamente de la misma fantasía, no estoy hablando de dos fantasías, solo que una me va a hacer sentir bien y la otra puede llegar a hacerme sentir muy mal. Los niños muy fantasiosos suelen ser niños muy ansiosos, porque al vivir en este mundo de fantasía, al vivir en este mundo de imaginación, finalmente hace que me pueda llevar a experimentar ansiedad, porque no me quiero dormir, porque puede venir el monstruo y me come. No me quiero dormir porque va a abrir del closet un lagarto y me va a venir a robar, porque en mi fantasía esa ventana que tengo yo aquí enfrente pues puede abrirse de pronto y meterse un ladrón. Todo eso es elementos de fantasía, pensemos mezclado fantasía e imaginación, y esta mezcla de fantasía e imaginación puede ser terrible, al grado, pongamos un ejemplo adulto,
en donde yo puedo fantasear e imaginar que mi marido o mi mujer me está poniendo el cuerno y me puedo volver loco desde mi fantasía y desde mi imaginación, sin ningún elemento de verdad, sin ningún elemento veraz, simple y sencillamente porque mi cabeza lo está suponiendo, mi cabeza lo está imaginando, mi cabeza está fantaseando el hecho de que mi marido o mi mujer me ponga el cuerno. Y puedo vivir un infierno de vida en función de mi fantasía, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo para decir en donde la fantasía puede ser una gran generadora de ansiedad. Imaginemos a un hombre que está celoso por su mujer porque se vistió hoy muy bonita y en su fantasía dice va a ir a ver a alguien, se va a ver con alguien, esta se me hace que me está poniendo el cuerno, entonces no voy a trabajar, me voy a seguirla, me espero afuera de su oficina, estoy afuera de la oficina esperando a que salga, ya que sale la persigo para ver a dónde se va, todo desde mi fantasía, ¿sí? Díganme si no, la fantasía puede ser una generadora de ansiedad. Pero imaginemos nada más rápidamente alguna mezcla de todo esto. Un niño muy fantasioso que fantasea que sus papás lo van a dejar de querer porque está muy poco claro lo que le están diciendo. Es decir, la falta de certeza lo lleva a disparar su imaginación a niveles insospechados. O la carga emocional de mi mamá, que me está depositando en mí, yo veo a mi mamá llorando y yo creo que es porque no me quiere, en mi fantasía, y porque le choca que yo haya nacido. Y en mi fantasía creo que mi mamá no quiso que yo hubiera nacido. A lo mejor está llorando porque se peleó con su marido o porque su mamá, porque tiene problemas con su mamá o porque hay problemas económicos. El niño desde la poca certeza que tiene, de la claridad que necesita y con las cargas emocionales de los papás, puede llevar a la imaginación a niveles insospechados. Vamos a suponer también que tenemos falta de límites, de reglas, de estructura, que me va a generar confusión, porque entonces yo no sé ciertamente cómo uno se debe de comportar. En mi casa mis papás me permiten hacer lo que se me pegue la gana, soy berrinchudo, caprichoso, voluntarioso, agresivo, pero resulta que voy a la escuela y en la escuela me ponen un reporte por eso. ¿Qué onda? ¿De qué se trata? ¿Cómo está el asunto? Yo quiero replicar lo que me han enseñado en mi casa acá afuera. Pero claro, cuando yo llego acá afuera, me mandan llamar a mis papás porque le dicen que me dicen Mowgli, el niño de la selva, porque crecí silvestre. ¿Me entienden? Y todo se une para finalmente representar algunas de las grandes sintomatologías de ansiedad que ya hablamos. Espero que te haya quedado suficientemente claro. Voy a leer rápidamente algunas de las preguntas o de los comentarios que llegan. Dice Indra, dice, mi esposo murió el año pasado y el niño casi no lloró y lo amaba. ¿Qué hago si mi niño le tiene mucho miedo a las cucarachas? Tiene 8 años. Lo primero que yo te diría pues, es fumigar, ¿no? Digo, para que haya las menos cucarachas posibles y evitemos un poco este asunto. El miedo a las cucarachas pues, es muy, muy normal. Me parece que las cucarachas son un insecto detestablemente horrible. Es un animal que que genera miedo, ¿no? Entonces, bueno, habría que primero evitar que hubiera, pero yo lo que haría es trabajar con el control de las emociones, ¿no? No es lo mismo tenerle miedo a las cucarachas que llorar, ponerte loco, subirte a el librero que tengo yo aquí atrás, tirando todos los libros porque vi una cucaracha. O sea, hay una diferencia. Y en el caso del fallecimiento de tu esposo, pues yo creo que hay que ver cuál es la condición emocional de tu hijo. El hecho de que no verbalice y no exprese, pues tiene una limitante porque no te permite saber cómo en realidad está. Si él te verbaliza, si él expresa que está bien y es creíble que esté bien, bueno, pues lo está tomando bien, punto, no pasa nada. Pero si no, habría que explorar realmente cuál es la condición emocional de tu hijo más allá de lo que pueda verbalizar. Dice, excelente programa, Juan Pablo, un gusto que estés más tiempo, te tenemos más con tus consejos formidables. Saludos desde Panamá. Qué maravilla, Isadora, muchas gracias. Igual para Panamá, es un país que tengo muchas ganas de conocer.
Dice, es un grato sincronizar este tipo de programas de calidad y contenido. Felicidades a ti y a la estación, formidable. Saludos desde Argentina, arriba el mole poblano. Padrísimo, Celia Manjarres. A Argentina, un beso enorme, de verdad. Es un país que para mí tengo muchas ganas de conocer, tampoco lo conozco, pero me cae bien Argentina, me caen bien los argentinos. Tengo grandes y entrañables amigos argentinos a los que quiero bien, a los que quiero mucho. Bueno, señores, pues hoy por hoy vamos a terminar. He comentado que, bueno, ya tenemos espacio de 2 horas, sin embargo, bueno, por cuestiones un poco de producción, básicamente no hemos podido completar bien las 2 horas, por eso las completamos un poco. Además, no están ustedes para saberlo ni yo para comentárselos. Mi agenda en el consultorio está un poco llena y esto hace que yo no pueda liberar los horarios todavía que me permitan salir de aquí hasta las 11 de la mañana para irme a mi consultorio y tener terapia a las 12. Yo sigo teniendo ahorita un bloqueo ahí a las, un bloqueo, me refiero a una sesión que no puedo mover todavía a las 11 de la mañana, por eso es que no me extiendo las 2 horas, porque yo ahorita todavía necesito trasladarme al consultorio, por eso es que no me extiendo todo el tiempo. De verdad es un placer, insisto mucho en esto, no dejen de seguirnos por nuestras redes sociales, es muy importante para nosotros. Las 3 cosas típicas que siempre pedimos es dale like, suscríbete y comparte. En realidad creo que lo dije mal porque es suscríbete, dale like y comparte. Son nuestras 3 frases célebres que todos los que nos dedicamos a esto necesitamos que nos hagas favor de hacer, porque esto para nosotros representa mucha más penetración de lo que hacemos, ¿sí? Suscríbete a los canales, suscríbete a Facebook, al Twitter, a Proyectate Radio y demás. Dale like a los programas para nosotros y finalmente comparte. Comparte a cuantas personas quieras, compártelo en tus propios muros, compártelos en tus propias páginas. Eso a nosotros nos sirve y nos ayuda mucho. Pues bueno, yo soy Juan Pablo Arredondo, soy tu psicólogo y nos veremos pronto la próxima semana en un programa más de Tu Psicólogo, aquí en proyectateradio.com. Hasta pronto, te mando un gran abrazo. Hasta pronto.